Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, tiempos de oscuridad. Y amigos, si hay forma de describir lo que está viviendo la humanidad en cualquier lugar del planeta, es precisamente así. Vivimos tiempos de oscuridad. La vida humana se ha venido degradando de una forma realmente abrumadora. Los problemas que se suscitan son de todo tipo. Hay tiradores asesinando personas en escuelas, en supermercados, hay pandemia, hay convulsión social y política en muchos países, hay guerra entre Rusia y Ucrania, hay una inflación terrible, galopante, que está destruyendo economías de empresas, de países, de personas. Realmente estamos viviendo épocas de oscuridad. Pues este es nuestro tema hoy, tiempos de oscuridad. Y atención a lo que se lee en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 53, dice así: ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Y es Jesús haciendo un reclamo. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Son definitivamente palabras mayores. Es el momento en que están arrestando a Jesús. Y Él les pregunta, ¿y por qué vienen a tomarme como si fuera un bandido, un ladrón, un criminal? He estado predicando ahí en el templo y ustedes no dijeron nada. Pero Él mismo aclara, es que este es el momento de ustedes. Es el momento en el que la oscuridad está reinando. Bueno, exactamente así se puede describir lo que estamos viviendo hoy día. Las tinieblas están reinando por doquier. Estamos viviendo una época que, si a mí me lo hubieran contado, por ejemplo, en mi niñez, ¿qué clase de mundo sería este? Hoy día es que me hubiera costado darle crédito a eso, porque el cambio es absolutamente radical. Hemos caído en una condición completamente extrema, donde no hay seguridad, no hay paz. Hay gentes que están migrando de sus países por miles y miles. Hay convulsión, hay enfermedad, hay pobreza, en fin. Y por el otro lado, todo lo que involucra las fuerzas del mal, todo eso se ha apoderado de la vida humana. Narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, en fin. Estamos viviendo tiempos difíciles y estas palabras de Jesús pues le dan una definición a nuestra época cuando Él dice el tiempo que reina es el tiempo en que está reinando el poder de la oscuridad, son tiempos de oscuridad. Ahora, la pregunta que uno se hace cuando reflexiona en la clase de vida que estamos teniendo los humanos es: ¿qué es lo que provoca que lleguen tiempos de oscuridad? ¿Podemos sindicar a Dios como el responsable? Como dijo una persona después de unas experiencias de inundaciones terribles que devastaron gran parte del país, aquí mismo donde yo resido, y dijo una persona del círculo de gobierno: ¿dónde estaba Dios cuando esas tormentas tropicales? Pero es que las tormentas las causamos nosotros con la mala administración que hemos hecho del planeta. O sea, el desarreglo ecológico
el desarreglo a todo nivel, el cambio climático que se le llama. Eso lo hemos provocado nosotros. Entonces, ¿podemos indicar a Dios como culpable de eso? De tanto crimen, narcotráfico, asesinatos, impunidad, corrupción. Realmente quién es el que provoca esto? Yo creo que decir que Dios lo ha hecho es caer en una afirmación absolutamente irresponsable y a la vez una afirmación que exhibe un desconocimiento descomunal. Así es que les invito a que trabajemos con esta pregunta. ¿Qué es lo que provoca que lleguen tiempos de oscuridad? Primera respuesta. Provoca que lleguen tiempos de oscuridad el pecado de las estructuras. Y quiero que vayan notando que voy a ir desde una situación, desde un extremo hasta el otro, mejor lo digo así. Y quiero comenzar a mencionar el pecado de las estructuras. Las estructuras es lo que le da cohesión a la sociedad, lo que le da consistencia, lo que le da sentido, lo que trae equidad entre las personas. Pero cuando las estructuras se vuelven perversas, los sistemas van acomodándose e incluso van creando leyes, van creando legislación para favorecer la maldad, para favorecer que el pecado campee libremente entre los seres humanos. Entonces se puede decir que el sistema o los sistemas hoy día están favoreciendo a las tinieblas, están favoreciendo al pecado. No es como cuando éramos niños, donde las estructuras favorecían a la gente, pensaban en la gente, se estructuraba la vida en sociedad para que la gente estuviera bien, para que tuviera empleos, para que tuviera salud, para que tuviera bienestar. Hoy día no. Si solamente hablamos de la distribución de la riqueza en el planeta, está en manos de unas pocas personas y familias. Y la inmensa mayoría de millones y millones en un estado paupérrimo de gran pobreza y necesidad. Entonces, el pecado de las estructuras hace que la humanidad entre en una etapa de tinieblas. Hoy día es así. Unas pocas personas son dueñas casi de todo y son los que mueven a los sistemas, mueven los gobiernos, mueven todas las estructuras para favorecer sus negocios. De tal manera que, por ejemplo, hablemos de la pandemia, que Dios quiera que estemos ya entrando en fase final. La pandemia, mientras que empobreció a una gran cantidad de personas en el mundo, enriqueció a unos pocos con sus negocios. Así es que el pecado de las estructuras es la primera respuesta a señalar como los que provocan que lleguen tiempos de oscuridad. Segunda respuesta, ¿qué más provoca que lleguen tiempos de oscuridad? El pecado de los gobernantes. Quiero que vayan notando cómo el círculo se va a ir estrechando. Lo primero, el pecado de las estructuras. Las estructuras están sobre los gobiernos, por si no te has dado cuenta, amigo, amiga. El gobierno de los países no es lo último que está, como la cúpula final, no. Sobre los gobiernos están los que son verdaderamente dueños del planeta y dueños de todas las cosas. Esos son los que influyen en los gobiernos, incluso obligan a los gobiernos a hacer lo que esas estructuras arriba exigen. Pero también los gobiernos como tal son responsables y es importante hablar del pecado de los gobernantes. Desde las épocas bíblicas, los gobernantes han sido responsabilizados por Dios por el extravío de los pueblos, por arruinar no solamente la calidad de vida en lo natural, en lo físico, en lo material de las personas, pero también estropear la vida espiritual y familiar de las personas.
se van suscitando gobierno tras gobierno de distintos colores, de distintas ideologías, pero lo que uno observa es que gobiernos de un tinte o de otro siempre al final terminan en lo que ya todos sabemos. Gobiernan para ellos mismos, para perpetuarse en el poder, para sus amistades. Y con esto no estoy señalando ningún gobierno en particular, más bien los estoy señalando a todos, lo acabo de decir y lo reitero. No importa qué tinte tenga ese gobierno, es que como esto es una proclividad humana, las ansias de poder, de la ambición por lo material, entonces esto es algo humano, esto no es algo propio de una ideología política en particular, sino que es propio de los corazones humanos. Y es ahí donde nosotros no debemos engañarnos, amigos. Puede tratarse de una ideología o de otra, tan buenas, tan malas, en cualquier extremo, porque somos los seres humanos que pervertimos los distintos atmósferas de vida. Entonces, una ideología es solamente eso. Los que ejecutan, los que ejercen en nombre de las ideologías, son los verdaderos culpables. Entonces, el pecado de los gobiernos tiene sumidas en tinieblas a muchas naciones. Pongamos como un ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, que ha pasado de ser una nación modelo a ser uno de los peores lugares en el planeta. Se suceden allí cosas, esas matanzas de niños y de gentes en escuelas, en supermercados. Eso no se ve incluso en países más pequeños y con pocos recursos. Pero ¿qué pasó con esa gran nación? Le dieron la espalda a Dios. Las estructuras pecaron. Pecaron los gobiernos de ambas tendencias, tanto gobiernos de un tipo como del otro, y tienen sumido a los Estados Unidos de Norteamérica en un país que da pesar. Es una confusión, un mundo de violencia, de maldad. ¿Cuál es el mercado más grande para el narcotráfico? Los Estados Unidos es el comprador. Es un problema de salud pública enorme el problema de las drogas. Así es que estamos resolviendo o intentando hacerlo la pregunta: ¿qué es lo que provoca que lleguen tiempos de oscuridad? Hemos mencionado el pecado de las estructuras, ahora el pecado de los gobernantes. Número 3, ¿qué más? El pecado de la iglesia. Nosotros, católicos, protestantes, evangélicos, etc., nosotros somos culpables también. Y nosotros hemos pecado. La iglesia, tanto católica como evangélica, hemos dado malos ejemplos al resto de la humanidad. Y por más que digamos, estamos manchados, estamos salpicados por el mal testimonio. Hemos deshonrado al Dios que decimos servir y hemos deshonrado la palabra de Dios que decimos predicar. Me parece que la iglesia debe entrar en un profundo momento, en una profunda temporada de arrepentimiento. ¿Con qué base moral y espiritual podemos orar por las autoridades de gobierno? Podemos orar por la nación si nosotros, la iglesia, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo delante de sus ojos, hemos convertido la iglesia en un reino particular de ciertos círculos. La iglesia se ha amistado con los círculos de poder más malignos en las naciones. Y siempre ha sido así, esto no es nuevo. La iglesia siempre se pervirtió al lado de los poderosos, al lado de las estructuras de pecado. Y en pleno siglo XXI la iglesia tiene mucho que enderezar. Así es que también el pecado de la iglesia es parte del causal de por qué hay tiempos de oscuridad que nos han llegado. Y número 4, como respuesta final, ¿qué provoca que lleguen tiempos de oscuridad? El pecado del pueblo.
el pecado de la gente. Como dice Pablo en una de sus cartas, el pecado entró por el hombre Adán y se extendió a toda la humanidad, pero también todos hemos pecado, en lo personal, en lo individual. Entonces allí la esperanza es que cada individuo pueda reconocer su pecado delante de Dios, pueda enmendar sus caminos en arrepentimiento y pueda entregarle su vida al Dios, una vida que le pertenece a ese Dios que lo creó. Entonces pongámoslo todo en un solo plano: el pecado de las estructuras, el pecado de los gobiernos, el pecado de la iglesia y el pecado del pueblo es lo que provoca tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad. Entonces, ya no más culpar al cielo, ya no más decir que dónde está Dios o por qué Dios nos ha abandonado, o por qué seguir protestando que si Dios es bueno, ¿por qué permite guerras, pandemias, terremotos, hambres y dificultades entre nosotros los humanos? Nosotros lo hemos provocado con la mala mayordomía que hemos hecho, no solo de lo que Dios nos ha dado como herencia, refiriéndome al planeta, pero la mala mayordomía que hemos hecho de la vida misma que hemos recibido de Dios. Entonces vuelvo al texto original, Lucas 22, verso 53, dice Jesús: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Eso está pasando en nuestros días. ¿Qué provoca que lleguen tiempos de oscuridad? Ha sido la pregunta a partir de esta escritura y la respuesta es esta. 1. El pecado de las estructuras. 2. El pecado de los gobernantes. 3. El pecado de la iglesia. Y 4. El pecado del pueblo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tiempos de Oscuridad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.